¿Idealizaste una gran ciudad como Nueva York o Tokio? ¿Qué opinas ahora que vives ahí? Nunca había sentido ninguna fascinación específica por Tokio, pero es mucho más genial de lo que había imaginado, incluso después de más de un año viviendo aquí. Es tan segura, hermosa, conveniente e interesante como dicen, y mucho más que eso. ¿Japón tiene problemas? Por supuesto, en un comentario aparte he detallado algunos, pero comparando lugares en el mundo, Tokio es simplemente increíble y, por Dios, qué enorme es. Además, hay una gran cantidad de naturaleza hermosa esparcida por toda la ciudad, y si no hay un parque cerca, la gente de Tokio ha logrado integrar la naturaleza en las aceras y edificios. Nunca estás a más de un breve viaje en tren de cambiar completamente de paisaje. Es imposible, literalmente imposible conocerlo todo. Nunca lo harás, y siempre está cambiando, así que incluso si pudieras que no puedes, para cuando terminaras todo sería distinto otra vez. Desde que tengo memoria, fui esa chica del sur que todos imaginan, de un pueblito pequeño, con el sueño de mudarse a Nueva York. Esa fantasía me acompañó durante toda mi infancia, incluso antes de poner un pie en la ciudad. A los 16 años conseguí mi primer trabajo como barista, y le conté a todo el mundo que lo hacía para empezar a ahorrar y mudarme a Nueva York. A cada chico que salí en la secundaria y la universidad. Les dejé claro que nuestro tiempo juntos iba a tener una fecha de caducidad, a menos que tuvieran planes de mudarse conmigo a la Gran Manzana. La verdad, no creo que nadie me haya tomado en serio, ni siquiera mis papás, pero adivinen qué, lo logré. Ya llevo 10 años viviendo en Nueva York y mi opinión no ha cambiado ni un poco. La amaba entonces, la amo ahora, y no tengo planes de irme toque madera. Los Ángeles, es verdad que hay rincones que no brillan con luz propia, pero las mejores áreas son realmente de otro mundo. No es solo una cuestión de riqueza, es un festín para la vista. La fusión de colinas en terrazas, la arquitectura deslumbrante, las palmeras y la vibrante densidad de personas creativas y la diversa cultura, todo se siente casi encantado. Definitivamente era más especial a principios de los 2000, cuando el cine tenía un peso notable, antes de que el streaming transformara todo y los videojuegos alcanzaran su apogeo. Aquellos tiempos hacían del cine un negocio fascinante, y esta era la ciudad donde cualquier cosa podía suceder, cualquier cosa. Sobre todo cuando estábamos en nuestros 20, te unías a un grupo y te lanzabas a la noche, terminando en un bar peculiar con un tigre enjaulado, o presenciando performances de mujeres en la barra, o en una galería de arte peculiar, cruzándote con celebridades, accediendo a todo tipo de lugares. O incluso escapándote a la colina para llegar hasta el famoso cartel de Hollywood, o disfrutando de los Yeah Yeah Yeahs en el Palladium, justo en el corazón de Hollywood. Había un ritmo especial en el aire. Hasta el Home Depot estaba abierto las 24 horas. Era como un gran festín de celebraciones al estilo Gran Gatsby, pero con palmeras y jóvenes intentando explorar nuevas posibilidades. La sucesión de personas creativas que conocías en una fiesta era asombrosa. Gente creando sus propias marcas de ropa a los 23, jóvenes del marketing desafiando los límites con campañas audaces gracias a fondos generosos, o miembros de equipos de filmación, un sinfín de actores, músicos, escritores y directores. También disfrutaba de aquellos que aspiraban a ser alguien, porque todos ellos se mudaron aquí por una razón. Para intentarlo, para encontrar el éxito o el fracaso. Sí, hay terremotos y fuegos y helicópteros de la policía surcando el cielo, pero teníamos todo lo genial que el resto del mundo envidiaba. Era embriagador, especialmente cuando eras parte de todo eso. Edición. Olvidé responder a la pregunta de Loeb sobre cómo ha cambiado mi percepción. Antes de mudarme aquí, me sentía abrumado y lleno de nervios, pero cuanto más tiempo paso aquí, más lo idealizo y lo amo. Creo que todos vivimos nuestra propia versión de esta realidad, una que está vagamente basada en lo real. Pero cuando miro hacia atrás en estos 25 años, aunque hubo momentos muy difíciles, aún creo que es un lugar mágico donde todo es posible. Desde que tengo uso de razón, he soñado con vivir en Nueva York. Y un buen día, tras recibir una herencia, me dije, ¿por qué no? Voy a mudarme allá por 2 meses. La vida en Manhattan fue increíble. Disfrutaba cada día al salir a la calle para comprar pizza. Viviendo justo arriba de un bar y una tienda de empanadas. Caminaba por todos lados haciendo pequeñas compras de víveres casi cada semana, ya que mi apartamento era más pequeño que una caja de zapatos. No puedo describir la cantidad de comida deliciosa que probé. Había tienditas sorprendentes por todas partes y comunidades encantadoras. Esos fueron algunos de los mejores momentos de mi vida. Me encantaba la agitación de la ciudad. El ruido constante de los autos, las luces que nunca se apagaban, y siempre había cosas que hacer, gente alrededor, cosas nuevas que ver y probar.
Sentí que viví más de una vida en esos 2 meses. Pero, a la vez, fue increíblemente solitario. Y eso se debió en parte a que solo estaba ahí por un tiempo corto, así que no hice conexiones profundas. Me sentía muy aislado, especialmente porque crecí en los Apalaches donde siempre manejaba a todos lados. Sin un auto, la ciudad se sentía atrapante, no podía salir con facilidad, además, era carísimo. El alquiler de un minúsculo estudio costaba lo mismo que mi casa entera. Y como me gusta tener mis cosas, sabía que necesitaría al menos $5,000 al mes solo para tener un lugar decente. Si mi salario se duplicara mañana, volvería sin pensarlo 2 veces. La vida en Manhattan tiene un precio alto, pero si pudiera, lo elegiría al instante. Siempre he imaginado a Boston como una ciudad romántica, caminable, segura, limpia, una joya. Su sistema de transporte público es accesible y el clima político, favorable. Y ni hablar de los locales que tienen un humor único y una escena musical que simplemente te atrapa. Me mudé aquí hace 11 años y debo decir que fue la mejor decisión de mi vida. He construido una carrera solo por estar aquí. He tenido la oportunidad de ver a mis ídolos creativos en persona. También he forjado una comunidad maravillosa, un verdadero hogar. Y lo más importante, conocí a mi esposa aquí. Claro, Boston no es perfecta, es carísima, lo admito. Pero para mí, sigue siendo la mejor ciudad estadounidense y he podido vivir la vida de mis sueños. Y cada vez que regreso a mi antigua casa en ese suburbio del estado de Nueva York, solo por visitas familiares no puedo evitar sentirme aún más feliz por haber escapado de esa prisión. El año pasado me mudé a Chicago después de haber vivido 20 años en Nueva York. Cuando llegué a la Gran Manzana, apenas era un adulto y nunca había tenido una opinión muy clara sobre la ciudad. Pero, poco a poco, comencé a visitar Chicago de vez en cuando y fue entonces cuando me di cuenta de que era la ciudad que realmente idealizaba. No me malinterpreten, Nueva York es un lugar increíble. Es mucho mejor vivir en Brooklyn que pasar 3 días alrededor de Times Square, ¿verdad? Pero en cuanto visité Chicago, supe que era allí donde quería estar. Esa arquitectura impresionante, la limpieza, la tranquilidad sin ser aburrida, la amabilidad de la gente y la comida, la comida. Empecé a preguntarme, ¿por qué estaba pagando por vivir en Nueva York? Bueno, tenía mis razones, 20 años de razones. Así que el año pasado me mudé a Chicago con mi esposo y mis 2 hijos, y ha resultado ser incluso mejor de lo que esperaba. Vivo en Andersonville, que es el lugar perfecto para una familia joven que busca una vida vibrante. Mis hijos asisten a una escuela pública muy progresista a la vuelta de la esquina. Hemos hecho amigos con facilidad. Los llevo a las jornadas familiares en la ópera Lyric. Disfrutamos de una comida increíble y nuestro hogar es el doble de grande de lo que era en Nueva York. Extraño mucho Nueva York, pero en su mayoría son mis amigos, no tanto la ciudad en sí. Sin embargo, hay un gran aspecto que me ha costado en esta nueva vida, el transporte público. El sistema de transporte de Chicago debería ser de clase mundial, porque realmente tiene el potencial. Pero la ciudad no invierte lo suficiente en la infraestructura, y muchos habitantes simplemente prefieren manejar. Dicho esto, como alguien que se mueve en bicicleta a todas partes, puedo decir que es mucho más seguro andar en bicicleta por las amplias calles de Chicago. Debo admitir que antes de mudarme a Seúl, idealicé un poco la ciudad. Estaba en pleno auge del K-pop alrededor de 2012 y descubrí el país de manera un tanto fortuita, gracias a un video de Big Bang en YouTube. Encontré una forma de conseguir un trabajo enseñando inglés, donde incluso me pagaban el vuelo y el hospedaje sin mencionar que finalmente podría usar mi título en inglés, jaja, y simplemente todo encajó. No había una parte de mí que no estuviera completamente convencida de que tenía que vivir allí, al otro lado del mundo. Claro, no era en absoluto como lo que se muestra en la música de Corea, pero eso fue el primer paso que me llevó a conocer el país. Rápidamente dejé de lado mis ideas preconcebidas y me enamoré de la verdadera esencia de Seúl. Era vibrante, llena de energía y vida, con todo abierto hasta altas horas de la noche. Nunca olvidaré esos cafés abiertos a las 11 de la noche cuando necesitaba trabajar, y una seguridad envidiable. Además de un sistema de transporte público incomparable. Viví allí durante 12 años y hoy, sinceramente, lo sigo considerando más hogar que cualquier otro lugar. Sí, Japón tiene sus problemas, de eso hablaré en otra ocasión, pero comparado con el resto del mundo, Tokio es una verdadera maravilla y es inmensamente grande. Lo que más me sorprende es la armonía perfecta entre la belleza urbana y la natural. Incluso en los barrios más densos, la naturaleza no es solo un detalle. Está integrada en las aceras, techos y callejones. Y si buscas un poco más de naturaleza, un corto viaje en tren te lleva directo a bosques, montañas o la costa.
La magnitud de la ciudad es indescriptible. Podrías pasar toda una vida explorando y aún así apenas raspar la superficie. Y cuando finalmente lo hicieras, Tokio ya se habría reinventado. Tokio no solo se mueve, evoluciona. Si todos tuviéramos la oportunidad de pasar un año en una ciudad grande, vibrante e inspiradora, creo que el mundo se enriquecería enormemente. Yo provengo de un pueblito en el sur de Ontario y pasé 2 años en Toronto. La verdad, me sentía abrumada, llena de inquietud ante lo que me esperaba. Temía que me ocurriera algo terrible, y a mi alrededor muchos decían que Toronto era un lugar caótico. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente. En esa ciudad tuve la fortuna de conocer a personas de diversos orígenes y culturas. Probé platillos que nunca antes había tenido la oportunidad de degustar y descubrí sabores que me cautivaron. Asistí a fiestas maravillosas, rebosantes de buena música y energía contagiosa. Me perdí en el arte radiante que adorna cada rincón. Toronto transformó por completo mi visión limitada y atemorizada, y lo hizo para mejor. Ahora he regresado a un pueblo un poco más pequeño, pero con una mentalidad abierta y positiva, lista para enfrentar lo que venga. París, Francia. He estado allí 4 veces y sigo enamorado de la ciudad. Por ahora, estoy aprovechando para viajar por el mundo y conocer otros lugares, pero mi sueño más grande sigue siendo vivir en París. Claro, la barrera del idioma puede ser frustrante. Y ni hablemos de la cantidad de trámites y burocracia. En ocasiones, fue duro, solitario, desafiante. Adoro a los franceses, pero a veces pueden ser un poco franceses. Dicho esto, la comida, el vino, esa sensación de caminar por el tiempo mientras me pierdo en las calles empedradas, la alegría de sentarme en una terraza observando el ir y venir de la gente todo el día. El arte, la cultura, el cine, la moda, la literatura, la arquitectura, todo. Podría tener un día terrible allí y, aún así, sentir que estoy en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Siempre había soñado con Hong Kong. Durante 8 años la fantaseé como un lugar perfecto al que quería mudarme. Intenté varias veces, incluso consideré estudiar un máster en administración de empresas allí. Pero al final tomé un salto de fe y lo hice por amor. Los primeros 2 años fueron complicados. Era un desafío constante y, de hecho, solía soñar con regresar a casa. Pasé mucho tiempo reconstruyendo mi carrera y volviendo a formar mi círculo de amigos. Pero después de ese tiempo me convertí en un fanático irremediable de la ciudad. Claro, no todo fue color de rosa. Pasé por momentos bastante oscuros, lidiando con problemas de salud, las protestas y la pandemia de COVID-19. Pero Hong Kong tiene una singularidad que no se encuentra en ningún otro lugar. Aunque ahora me he mudado, siempre estará en un rincón especial de mi corazón. Para mí, esa ciudad representa mi transición a la adultez. Ninguna otra ciudad se compara, sinceramente. Soy australiano y tengo un padre británico, así que cuento con pasaporte británico. Nunca había estado en Londres ni en Nueva York, pero recibí una oferta de trabajo de una empresa multinacional que tiene oficinas en todo el mundo y querían que comenzara lo más pronto posible en Estados Unidos. Después de discutir las opciones, las visas americanas parecían una opción muy complicada. Así que decidí que lo mejor era empezar en Londres y desplazarme al cliente en Nueva York, lo cual era inmediato gracias a mi ciudadanía británica. Así que, un buen día, subí a un avión y llegué a Londres con una mochila y un trabajo. Viví en Londres y pasé mucho tiempo en Nueva York durante aproximadamente una década. La sensación que tenía era que había salido de un charco pequeño y me había lanzado al río más grande posible. El de la vida, si se quiere ver así, era mucho más de lo que había imaginado. Cada interés, cada nicho, cada fetiche o hobby tenía su propio grupo de personas. Nadie se sentía realmente fuera de lugar porque solo debían encontrar su cosa y, por lo tanto, a su gente. Me encantaba, y todavía estaría allí si no fuera por la pandemia y mis padres que ya están mayores. Una anécdota que quiero compartir es sobre los viajes en taxi desde los aeropuertos de Heathrow en Londres y JFK en Nueva York la primera vez que visité ambas ciudades. Cuando subí al taxi en Nueva York el conductor me dijo: «Bienvenido a la mejor ciudad del mundo, ningún lugar es mejor». Le pregunté a dónde más había viajado, a lo que él respondió: «Nunca he estado en otro lugar, ¿por qué debería irme?». Entonces, cuando subí a un taxi negro en Heathrow, le dije al taxista que era mi primera vez en Londres y él me respondió: «¿Por qué viniste a este agujero? Desearía poder ir a otro lado». Me dio tristeza dejar Londres, pero estaba bastante contento de irme de Nueva York. Ambas ciudades son asombrosas, pero Londres es el centro del río para mis cosas. Londres, Reino Unido.
A los 19 años dejé una pequeña ciudad en los Países Bajos y me mudé a Londres con 1000 euros en el bolsillo, sin ahorros, sin plan de respaldo y sin red de seguridad en casa. No voy a mentir, pasé por una interminable burocracia para abrir una cuenta bancaria, conseguir la aprobación para trabajar y obtener un número del sistema de salud público. Además, estaba el choque cultural y lo difícil que era conocer personas afines y hacer nuevas amistades. Me tomó un par de años establecerme. Y entre más me decían que regresara a casa, más decidido estaba a hacer que esto funcionara. Sin duda, una de las mejores decisiones que he tomado. Una vez que realmente me asenté, trabajaba a tiempo completo y estudiaba a medio tiempo para obtener mi título universitario. Tenía una vida social vibrante y no podía imaginar un lugar mejor para vivir en el mundo. Londres tiene música, arte, cultura, arquitectura, historia, naturaleza y comida que no se comparan con ninguna otra parte. Sí, es caro y ruidoso, y algunas zonas donde viví eran incluso peligrosas, pero era mi ciudad. En un momento conocí a mi pareja actual mientras estaba en los Países Bajos. Intentamos que él consiguiera trabajo y se mudara a Londres también, pero tras algunos años decidimos que era mejor que yo regresara. También fue una buena decisión, ya que mi salario aumentó significativamente y logré entrar en el mundo inmobiliario. Pero Londres siempre será mi lugar especial, no hay ninguna otra como ella. Desde que tengo memoria, he soñado con vivir en el Pacífico Noroeste. Es una locura cómo esos árboles altísimos, las montañas majestuosas, la costa impresionante y los volcanes me fascinaban. Finalmente, me mudé aquí, y déjame decirte que ha superado todas mis expectativas. La belleza de este lugar es simplemente indescriptible. Al principio, pensaba que en algún momento esa sensación de asombro se desvanecería, pero, en cambio, se ha transformado en una profunda sensación de satisfacción. He vivido en 10 estados diferentes, y Washington y Oregón son los únicos lugares que realmente me han hecho sentir en casa. ¿No es curioso? Siempre había sentido un tirón en el pecho cada vez que pensaba en este rincón del mundo. Y ahora que finalmente estoy aquí, esa sensación se ha vuelto un susurro, como si hubiera encontrado mi lugar. Berlín. Tal vez siempre hay una dosis de expectativas moderadas con el paso del tiempo, pero incluso después de 7 años continúo sintiendo que fue la decisión más acertada. Sé que la ciudad no es tan excepcional como creía en todos sus aspectos, y que hay lugares que la sobrepasan en cuanto a ciertas atmósferas o virtudes. Pero cada vez que me encuentro, casi por accidente, en alguna burbuja de reinvención contracultural, o cuando me hallo en una pista de baile a las 7 de la mañana donde aún se pueden ver personas entregándose a la pasión sin reparos a un costado, o cuando observo lo impresionantes que son mis colegas y competidores en el ámbito de la investigación local, me recuerda que realmente tomé el camino correcto. Nací y crecí en el sur de California, y siempre me había encantado la idea de vivir en Nueva Orleans. Era fanático de Anne Rice, y había escuchado que la escena musical era increíble. Además, me apasionaba la historia. Así que cuando visité la ciudad en 2003 quedé enamorado, especialmente del barrio francés y del Garden District. En 2004 me mudé allí con mi esposa y mis 2 hijos. Disfruté de la vida en la ciudad hasta que llegó el huracán Katrina. Perdí todo y tuve que regresar a California para vivir con mis padres hasta que pudiéramos salir adelante. Hubo algunas cosas que realmente no me gustaron. El clima húmedo se volvió tedioso rápidamente. Lamentablemente tuve que lidiar con muchos policías que eran claramente racistas y abusaban de su poder. Ahora mis hijos ya son adultos y estoy divorciado, pero tengo la esperanza de que algún día pueda regresar y disfrutar de la ciudad de nuevo, esta vez desde una nueva perspectiva. Nunca he estado en otro lugar que me haya hecho sentir tan diferente como Nueva Orleans. Realmente es una gran ciudad para caminar y explorar. Me mudé a Seattle en 2006, dejando Las Vegas atrás. Básicamente, salí de una ciudad en auge justo antes de su desastre, para llegar a otra que comenzaba a despegar, pero la verdad, amo Seattle. Hay un aire de misterio y sutileza aquí, algo que no puedes encontrar en Las Vegas. He tenido la oportunidad de visitar ciudades como Londres, Los Ángeles, Singapur, Edimburgo, Nueva York, Chicago, Miami, París, Taipei, Washington D.C., Sydney y Delhi, y Seattle me recuerda un poco a una mezcla de París, Edimburgo, Delhi y Chicago. Aquí hay una magia y belleza silenciosas que te sorprenden, como cuando das una vuelta y te topas con algo inesperado en Delhi o París. Es una ciudad que piensa, imagina y sueña, pero también tiene esa tenacidad e industriosidad típica de Chicago. Y por supuesto están las montañas, la montaña y el Puget Sound.
No tiene el impacto ni la anonimidad de Nueva York, ni la pomposidad de Londres o Washington DC, tampoco el desenfreno de Los Ángeles. Es una ciudad de brumas y lluvia, de luz y agua, y no querría estar en ningún otro lugar. Desde que era un niño, siempre soñé con vivir en Londres. Al final, fui a la universidad allí y esos fueron los 3 mejores años de mi vida. La única razón por la que regresé a casa fue porque la pandemia me obligó a mudarme de nuevo con mis padres y lo extraño todos los días. Extraño el transporte público, perderme entre la multitud de desconocidos, deambular por las calles llenas de piedra antigua y vidrio moderno. Extraño los museos gratuitos y todos esos parques que te hacen sentir en un mundo diferente. Pero, sobre todo, extraño los pubs. Londres fue y sigue siendo mi ciudad favorita en el mundo, y espero volver algún día. Nací en un pequeño pueblo australiano, de menos de 500 personas, donde la escuela tenía menos de 10 alumnos por curso. Todo el mundo se conocía. La última vez que lo vi, la calle principal parecía la misma de cuando era niño. Mis primos vivían en Sydney y yo estaba fascinado con esa ciudad. Recuerdo que era un niño cuando la ciudad experimentó una revolución cultural durante los Juegos Olímpicos de Sydney. Luego salió buscando a Nemo y parecía que despertó un nuevo interés global. Mi tranquilo pueblo, con su única calle principal, no podía competir con la gran y hermosa Sydney. Pasaron unos 20 años y me aceptaron en la Universidad de Sydney, así que me mudé allí. La primera mañana me desperté en mi caro y diminuto alojamiento estudiantil, bajé las piernas del sofá y aplasté una gran cucaracha con el pie descalzo. La cucaracha explotó y se metió justo en el pantalón de pijama. A partir de ahí, las cosas se sintieron cuesta abajo. Ahora me río y pienso que eso fue un adelanto de lo que me esperaba. Aprendí que la cercanía física no significa cercanía emocional. La mayoría de los habitantes de Sydney parecían ser bastante cerrados y solitarios. La gente es muy grupal, si no fuiste a la escuela con alguien o no estás saliendo con ellos. Es difícil entrar en los grupos de amistad. Todos parecen haber decidido que no tienen tiempo. Recuerdo claramente un día que caminaba por City RD Broadway y empecé a acelerar el paso porque otros caminantes me adelantaban todo el tiempo. Tu sistema nervioso está siempre a 1000. También entendí lo importante que es el dinero. Sydney era como un parque de diversiones para los ricos. Y si no encajabas o no podías permitirte vivir al este de la línea del café, la pasabas bastante mal. La Universidad de Sydney también me trató como un simple número, no como un individuo. Me esforcé muchísimo y gané una de sus medallas prestigiosas. Pero, aún así, no obtuve reconocimiento de la facultad en la que estudié. A pesar de todo eso, estoy muy contenta de haber vivido allí. Conocí a mi esposo en esa ciudad que está llena de historia y encanto. Solo que ahora preferimos visitarla, nunca volvería a elegir vivir allí. He vivido en Los Ángeles casi 9 años. No es una ciudad perfecta, pero es perfecta para mí. Soy parte de la comunidad LGBT y sabía que no había un futuro para mí en mi pequeño pueblo del sur. Además, siempre quise trabajar en la industria del cine, así que mudarme aquí fue una decisión obvia. Hay tantas más opciones que en casa. El transporte público de verdad, lugares culturales y eventos, cosas geniales para hacer, y la comida, increíble. Sin embargo, podría tener que mudarme pronto. Perdí mi trabajo en entretenimiento y la industria está en crisis. Eso me está rompiendo el corazón. Amo mi rinconcito de Los Ángeles. Si tengo que irme, dejaré un pedacito de mi corazón aquí. Dicho esto, siempre he querido visitar Tokio y este hilo me está creando una sensación de ansiedad. Terminé una relación en parte porque él no quería mudarse conmigo a Vancouver. Suena tonto, lo sé, ya que solo la había visitado un par de veces, pero tenía unas ganas enormes de probar cómo era vivir en la Columbia Británica. No sé cómo supe, pero 6 años después sigo adorando esta ciudad. Estoy segura de que vivo en el mejor barrio del país, y el alquiler que pago es algo que nunca habría encontrado si me hubiera quedado esperando más tiempo para mudarme. Claro que hay un montón de cosas malas sobre esta ciudad, pero estoy muy contenta de haber seguido mi instinto. Desde que era niño, siempre soñé con vivir en Hawái, pero nunca pensé que fuera posible. Sin embargo, cuando llegué a mis 20s, se presentó la oportunidad de mudarme allí durante 5 años, ya que mi esposo estaba en el ejército y lo trasladaron a la isla. Fue un sueño hecho realidad. Amé el estilo de vida, la cultura y, por supuesto, la comida. Trabajé en el agua, así que podía decir que estaba viviendo en un auténtico paraíso. Siempre estaba en la playa, y tenía el bronceado más envidiable todo el año. La felicidad me llenaba. Pero, siendo sincera, la vida allí era muy cara. Me dolía ver cómo muchos locales eran desplazados por un montón de ricos que no eran nativos y que se mudaban a tomar tierras.
Además, la población de personas sin hogar era increíblemente alta. Y la cantidad de turistas que llegaban constantemente hacía que el tráfico fuera un verdadero dolor de cabeza. A veces, encontrar estacionamiento en el centro de Honolulu era una pesadilla. A pesar de todo, tuve la oportunidad de vivir allí durante la pandemia, cuando cerraron la isla a los visitantes por un tiempo, y fue realmente maravilloso, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Extraño Hawái tanto y trato de volver a visitar siempre que puedo. Pero probablemente nunca volvería a mudarme allí. Hace poco, me mudé con mi familia, que incluye a mis 2 hijos y a nuestro perro, a la ciudad de Nueva York, todo por el nuevo trabajo de mi esposa. La transición no fue fácil, especialmente con todo lo que pasó durante la pandemia, pero, honestamente, no me imagino viviendo en ningún otro lugar. Es cierto que Nueva York tiene sus problemas, como cualquier otra ciudad, pero también ofrece tantas cosas increíbles. Me encanta vivir en un lugar donde todo es caminable y no tengo que depender de un auto. La mayoría de las cosas que necesitamos están a solo 20 minutos a pie. Nunca había estado en Nueva York antes de mudarnos, así que solo conocía lo que había visto en la tele y en los medios. Y déjame decirte que es mucho más impresionante en persona.